Eh, el día de hoy el Señor ha traído una palabra muy hermosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, el cual el titulado, tiene por título, No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Cuando nosotros decimos no quiero volver atrás, ¿qué será lo que se nos viene a nosotros a la cabeza? ¿Qué se nos viene a nosotros a la mente? Que nosotros estamos en un camino, ¿verdad? Pero que por cosas de la vida, por circunstancias, por situaciones que se nos presentan a nosotros a diario, Pues ahí, hace que nosotros demos paso atrás. claro, con familia León. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí está viendo. Bueno, ¿Sí? entonces, eh, esta palabra es un llamado el día de hoy, ¿cierto? Es un llamado para que nosotros sigamos en ese hermoso camino de la salvación, para que no demos paso atrás, para que sigamos adelante, para que nos pongamos a pensar en ese llamado que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando el Señor nos hizo un llamado y Él no se va a equivocar. Él, ese llamado que nos hizo para que nosotros hallemos salvación delante de sus ojos, para que el Señor no se equivoca. Y todos vamos a recibir el día de hoy esta palabra con esa alegría y ese gozo en el corazón. Cuando el Señor nos hace un llamado, es para seguir adelante. Miremos varios ejemplos en la palabra. Miremos a ver llamado que le hizo primeramente, vamos a Lucas 5, 27. Yo quisiera pedirle a los hermanitos que tengan la palabra de Dios. Hoy vamos a leer bastante escritura. Hoy vamos a leer bastante palabra de Dios, porque es el Señor el que nos va a hablar el día de hoy. Amén. Entonces, dispongámonos para tener una horita y media de su enseñanza y vamos a ver lo que nos dice Él por medio de sus escrituras. Lucas 5:27. Hablando acerca del llamado que el Señor nos hace, vamos a mirar este ejemplo en la palabra de Dios. Está en Lucas 5:27. Dice la palabra de Dios. Lucas 5:27 y 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. En el versículo 28 dice algo muy interesante. Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. No puso ninguna objeción, no hubo ningún reclamo, no hubo absolutamente nada, no está escrito, no hay evidencia de que ese llamado al que el Señor le haya hecho en ese momento, él haya protestado en contra de ese llamado, sino que inmediatamente dice la palabra, dejándolo todo inmediatamente ahí, se levantó y le siguió. Amén. Entonces podemos ver que cuando el Señor nos hace un llamado a nosotros, es para que dejemos todo atrás, toda esa digamos, todas esas tradiciones, todas esas costumbres que teníamos en un tiempo, ¿cierto? Antes de que el Señor nos hiciera ese llamado, es para seguirlo a Él, para que dejemos toda esa carga que traíamos y nos enfrentemos y nos enfoquemos siempre en ese camino directo a la salvación, en ese camino al Señor. Porque cuando el Señor dice, sígueme, es para que lo sigamos a Él solamente, para que no nos enredemos nuevamente en las cosas del mundo, para que no nos echemos atrás, ¿cierto? En cosas que no son edificantes para nosotros en la palabra de Dios, para que sigamos siempre ese camino. Miremos lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20. ¿Ya lo tenemos? Dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces podemos ver aquí primeramente que el que llama es el Señor Jesús, ¿cierto? Ese es el que primeramente lo que tenemos que analizar antes de cualquier cosa, que el que nos llama no es cualquiera, el que nos está llamando a nosotros es el único Dios todopoderoso que hay, es nuestro Señor Jesús, el creador de los cielos y de la tierra,
y que el Señor tenga misericordia y se enfoque en una persona y le diga, sígueme, y que nosotros escuchemos ese llamado, es lo más glorioso que nos puede suceder a nosotros en la vida. Es lo más maravilloso que podemos sentir en algún momento, sentir ese llamado del Señor, del Dios Todopoderoso, diciéndole, Germán, sígueme, ¿cierto? Que lo llame a nosotros por nombre propio, y vamos a ver ahorita de qué manera es que el Señor nos hace ese llamado a nosotros. Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, ¿cierto? Cuando hay ese llamado con el Señor Jesús, nosotros tenemos una comunión, entramos nosotros a cenar con el Señor, entramos en esa comunión con él, ¿verdad? Tenemos que tener esa convicción de quién es el que nos llama a nosotros. Miremos otro hermoso ejemplo que tiene la palabra de Dios acerca del llamado. Mateo 4:18. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, dice. Porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dice el versículo 20, y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces podemos ver varias cosas en particular aquí en estos versículos, ¿cierto? Que cuando el Señor lo llama, como decíamos ahora, cuando el Señor hace un llamado, cuando nos hace un llamado, nos llama por nombre propio. Quiere decir que el Señor no se equivoca en esas cosas. El Señor nos hace un llamado con nombre propio. Dice la palabra que porque echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Quiere decir que había una tradición, había una costumbre, había una profesión acerca de ellos, ¿cierto? Pero el Señor les dice, ya no, ustedes no van a ser más enredados en las cosas del mundo, ustedes ya van a ser pescadores de hombres. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el Señor hace un llamado a nosotros, lo que el Señor quiere de nosotros es que absolutamente todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Él. Porque anteriormente nosotros enredados en las cosas del mundo y en las costumbres y en toda esta tradición que nosotros traíamos en la forma de hablar, de expresarnos, en la forma de vivir, eso no le daba la gloria a Dios, ¿cierto? Pero cuando el Señor hace ese llamado, ¿cierto? Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso quiere decir que nosotros, a partir de ese llamado, ya tenemos que comenzar ese camino para glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Miremos qué más dice por acá. Vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:14, dice, a lo cual os llamó, ¿cierto? Mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver acá que nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo es que por medio de ese llamado, el Señor, ese llamado nos lo hace por medio de su palabra, ¿cierto? Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es ahí cuando viene el llamado de Dios hacia nosotros. El Señor Jesús nos está llamando, pero lo hace siempre por medio de la palabra.
Y otra cosa muy importante acá, y es que cuando el Señor nos hace ese llamado por medio de la palabra, siempre tiene un propósito, y es lo que estamos hablando en este momento. ¿Cuál será el propósito de ese llamado por medio de la palabra de Dios? Ese propósito es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese llamado es para la gloria, para que nosotros, absolutamente todo lo que nosotros hagamos en la vida sea para glorificar el nombre de Dios, ¿cierto? Absolutamente todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:7. Ahí atrásito de 2 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cierto? No nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Por qué será que el Señor nos llama, nos dice a nosotros que no nos ha llamado Dios a inmundicia? Es ahí el título de esta prédica, el título de que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ponerle el título a esta prédica. Porque cuando nosotros recibimos ese llamado del Señor, no es para que nosotros echemos para atrás nuevamente, para que nosotros nos sigamos revolcando en la inmundicia donde nosotros estábamos, sino para que sigamos adelante y siempre buscando la santificación por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando el Señor hace un llamado a nosotros, siempre, siempre lo va a hacer para que nosotros nos santifiquemos, no para que nosotros sigamos enredados en las cosas del mundo, para que nosotros sigamos enredados en la inmundicia donde estábamos anteriormente, que desde ahí fue donde nosotros nos llamó el Señor, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta nosotros que nosotros ya no podemos, no hay una opción de decir que nosotros vamos a echar para atrás. ¿Cómo vamos a echar nosotros para atrás si el Señor nos está llamando a santificación? ¿Cierto? Es como cuando nosotros conducimos, digamos, un carro. Pongamos, el Señor siempre pone ejemplos vivenciales, ¿cierto? Para que nosotros tengamos en cuenta. Son ejemplos, podríamos decir tontos, pero son ejemplos que podríamos tener en cuenta. Si nosotros vamos en un carro, ¿cierto? Vamos conduciendo un carro. ¿Será que nos es permitido a nosotros mirar hacia atrás? ¿Qué podría suceder si nosotros vamos conduciendo, si vamos en esa recta, si vamos en esa carretera, si vamos aquí de frente, vamos conduciendo un carro y de pronto volteamos a mirar atrás? ¿Qué será lo que puede suceder ahí? Lo peor que puede suceder es que nos vamos a estrellar, ¿cierto? Nos vamos a llevar una gran sorpresa. Es por eso que nosotros no podemos mirar hacia atrás, porque si nos miramos hacia atrás y nos vamos a quedar ahí, mirando hacia atrás, no vamos a alcanzar a ver el frente cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga el estrellón, cuando venga y nos estrellemos contra esa pared, contra ese carro, contra esa dificultad. No vamos a poder nosotros estar alertas para poder sortear los obstáculos que se nos vienen a nosotros. Es por eso la importancia de nosotros no mirar atrás. Son ejemplos tontos, ¿cierto? Podríamos decir que es un ejemplo que no, pero tiene mucha relevancia porque es igual. Nosotros no podemos mirar atrás en el camino del Señor. El Señor dice: no los he llamado inmundicia, yo no los llamé para que esté mirando lo que hay atrás todo el tiempo, lo que usted dejó atrás. Recuérdese en lo que dice la palabra: acordaos de la mujer de Lot, decía el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con la mujer de Lot? Recuerden lo que sucedió allá en Génesis cuando el Señor dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y envió 2 ángeles a Sodoma y a Gomorra, allá a Lot, ¿cierto? Y le dijo: sal de aquí porque va a caer fuego sobre estas ciudades, no solamente sobre Sodoma y Gomorra, eran 4 ciudades, en total eran creo que 5 ciudades. Y cayó fuego del cielo y ellos alcanzaron a salir, la esposa de Lot y las 2 hijas, porque los yernos de las hijas, los yernos de Lot, los pretendientes de las hijas, ellos no creyeron y se burlaban del Señor. Y se burlaban del Señor. Entonces ellos no creyeron a la palabra, por lo tanto salieron 4 de allá de Sodoma y Gomorra. Pero dice la palabra de Dios que el Señor les había dado una orden, les había dado un mandamiento a ellos y les había dicho que no miraran atrás, que por nada del mundo fueran a mirar atrás en esa carrera hacia la salvación de ellos, porque ellos en ese momento emprendieron una carrera hacia la salvación, porque ellos iban a ser quemados. Ellos estaban ahí metidos en la inmundicia. Ellos estaban ahí, Lot y su familia estaban metidos en la inmundicia, haciendo
lo que todo el mundo hacía en ese pueblo, en esas ciudades, ¿cierto? Y el Señor les dio una oportunidad, una gran oportunidad, les hizo un llamado, les dijo, salgan de ahí y váyanse a tal parte, ¿cierto? Y no miren atrás todo lo que dejaron. Pero a veces nosotros movidos por nuestra, digamos, nuestra codicia, a veces de pronto movidos por nuestra insensatez, ¿cierto? Movidos de pronto por nuestra falta de sabiduría, de pronto por nuestra codicia, ¿cierto? Volteamos nuestro rostro hacia atrás. ¿Y qué puede suceder ahí? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Dice que cuando volteó a mirar hacia atrás por haber desobedecido al Señor, ¿cierto? Y haber anhelado todo lo que estaba dejando atrás, dice la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal. Entonces, el llamado del día de hoy es para que a nosotros no nos vaya a suceder esas cosas, ¿cierto? Hay un camino por el cual correr, hay un camino hacia la salvación, hay un camino, hay obstáculos, hay dificultades, hay situaciones, hay tropiezos, ¿cierto? Muchas veces pecamos, pero nuestro llamado el día de hoy, el llamado que el Señor el día de hoy nos hace es para que nosotros sigamos esa carrera, para que sigamos tomados de la mano del Señor y sigamos adelante, ¿cierto? Miremos lo que dice Efesios 2, 1, 3. Nosotros anteriormente estábamos muertos, dice que estábamos muertos en el pecado. Cuando el Señor nos hace ese llamado, nosotros volvemos a la vida, ¿cierto? Nosotros volvemos a la vida y nosotros volvemos a la vida y el Señor nos da esa vida porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire lo que dice Efesios 2, el 1 y el 3. Dice la palabra de Dios, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? ¿Cuál era el estado del hombre antes de que nosotros recibir ese llamado de parte del Señor? Dice la palabra de Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese era el estado del hombre antes de que el Señor nos llamase a justificación, a santificación, ¿cierto? Eso era lo que nosotros estábamos en ese momento. Y la palabra de Dios nos lo confirma. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice el Señor. Porque es que recuerde que nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Cuando el Señor nos hace ese llamado, Él nos saca de esa inmundicia donde estamos, porque estábamos en el mundo, pero Él nos saca de ahí, ¿cierto? Él nos saca de toda esa inmundicia donde nosotros estábamos y nos lleva siempre a santificación. Por eso el Señor dice aquí muy claramente, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, ¿cierto? Ahora miremos algo importante aquí. ¿Por qué el Señor dice los hijos de la desobediencia? ¿Por qué dice que ese príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de la desobediencia? ¿Por qué? Porque son desobedientes al llamado que el Señor les ha hecho en ese momento, ¿cierto? Es ahí donde nosotros tenemos que tener hartísimo cuidado, donde tenemos que tener, mejor dicho, los ojos así abiertos para nosotros no hacer caso a esas cosas, a no seguir a la corriente de este mundo, a no envolvernos nosotros con todo lo que sucede, ¿cierto?, alrededor. Nosotros no debemos dejarnos contaminar de las cosas del mundo, seguir las tradiciones de los pueblos, seguir las tradiciones de las naciones, como decía el Señor. Más adelantico lo vamos a ver más detalladamente. Dice, bueno, los hijos de la desobediencia. Entonces ya vimos por qué los hijos de la desobediencia, ¿cierto? Porque no han hecho caso omiso a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Imagínense, o sea, todos estábamos en lo mismo. Y hay unos que, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido obedientes a ese llamado y hay otros que aún siguen en desobediencia. Pero dice que nosotros también vivimos en estos tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿cierto? Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la palabra de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿cierto? Quiere decir que no había ninguna diferencia entre los hijos de la desobediencia y nosotros, ¿cierto?
No, o sea, no había ninguna diferencia entre ellos, pero ahora se marca la diferencia porque nosotros somos hijos de obediencia. Nosotros recibimos la atención acerca de ese llamado. Nosotros estamos recibiendo ese llamado y estamos tratando de llegar a la santificación por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan 3:9. Porque es que, como les digo ahora, o sea, nosotros no tenemos ya por qué estarnos obedeciendo y haciendo la voluntad de la carne. Nosotros ya somos, el Espíritu de Dios opera en nosotros. El Espíritu de Dios, el Señor lo ha puesto para sellarnos a nosotros, para que nosotros sigamos, para que nosotros obedezcamos. Es ahí donde nosotros hacemos la diferencia. Mire lo que dice la primera de Juan 3:9. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que miremos algo importantísimo aquí en este pasaje, porque la palabra nos está diciendo claramente a nosotros que el que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿cierto? Más adelante vamos a mirar un poquito más a fondo de esto, pero les voy a decir algo. No practica el pecado. ¿Qué quiere decir con que no practica el pecado? Ustedes han escuchado ese término muy popular, ¿cierto? Muy popular en estos días, en las cuales dice que la práctica hace el maestro. ¿No han escuchado de pronto ese refrán? Que dice que la práctica hace el maestro. Bueno, pues ese es precisamente esto, que nosotros no debemos practicar. Una cosa es, mire, mis hermanos, yo le voy a decir algo. Como les digo, nosotros estamos en esta carrera y en esta carrera van a haber obstáculos, van a haber situaciones y por alguna razón alguno de nosotros va a caer en algún momento. Nosotros no somos Dios, ¿cierto? Nosotros no somos Dios, nosotros somos humanos y como humanos cometemos errores, ¿cierto? Pero ese error nosotros lo tenemos que enmendar, ¿cierto? Yo no puedo decir que es que yo mentí hoy, ¿cierto? Y que mañana vuelvo a mentir y entonces, ay Señor, perdóname porque hoy mentí y mañana vuelvo y hago lo mismo. O sea, eso no está bien. Entonces quiere decir que yo hoy robo y mañana vuelvo y lo vuelvo a hacer porque el Señor me perdonó y entonces, no, hoy me dio como ese arrepentimiento, ay, yo no debía haber hecho eso, pero a los 8 días vuelvo y lo hago. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? No estamos haciendo nada. Por eso el Señor dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque nosotros ya no somos esa máquina de hacer pecado todo el tiempo. Si en algún momento de nuestra vida caemos, si en algún momento de nuestra vida tenemos un obstáculo, un tropiezo, ¿cierto? Si caemos en pecado, tenemos que levantarnos, porque es que lo importante de nosotros de caer en el pecado no es ni siquiera pecar, sino no levantarnos de ahí, sino seguir adelante, arrepentirnos, porque lo importante de nosotros caer es tener ese verdadero arrepentimiento ante los ojos del Señor. El Señor escudriña los corazones y Él sabe lo que hay en el corazón. Por lo tanto, Él sabe si el arrepentimiento que tuviste en tu corazón es verdadero o no. Yo no puedo decir que yo como, no, es que el Señor me perdonó ayer, entonces el Señor me va a perdonar hoy. No, recuerde que la paciencia del Señor, el Señor tiene paciencia, pero vamos a ver más adelante también los versículos cuando el Señor nos dice claramente que el que peca voluntariamente, dice la palabra de Dios, el que peque voluntariamente una horrible expectación de juicio tiene. Entonces, eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Miremos lo que dice Oseas 5:3. En este versículo que acabamos de leer, dice también la palabra de Dios que la simiente de Dios permanece en él. Hace poco estuvimos en un estudio acerca del remanente de Dios y una hermanita nos hizo una pregunta. No sé si Gracielita está por ahí. Cuando me pregunten algo, yo saber. Gracielita nos hizo una pregunta y me preguntaba que si la simiente de Dios es el Señor Jesús. Y aquí pues lo podemos ver claramente, el Señor nos está respondiendo la pregunta. Dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y nosotros estamos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la simiente de Dios es nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Qué dice Oseas 5:3?
se le daba cuenta cuando lo conecta. Dice la palabra de Dios en Oseas 5, versículo 3, dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Recuerden lo que, mm, acerca del estudio que tuvimos hace poco, acerca del remanente de Dios. Hablamos y tocamos temas muy específicos, tocamos temas importantes, como era la idolatría, como era todo este tipo de situaciones en las cuales el pueblo se vio envuelto, llevaron a la ira al Señor, y el Señor a causa de toda esta maldad que había en el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿cierto? En el reino del norte, en el reino del norte, el Señor hace ese rompimiento del reino, porque anteriormente Israel era un solo reino, ¿cierto? Entonces aquí cuando hablamos de Efraín, ya nosotros por medio de la palabra de Dios ya supimos quién era Efraín, ¿cierto? Recuerde que Efraín son las naciones, representa la plenitud de las naciones, ¿cierto? Entonces dice, yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, te has contaminado, Israel dice. No piensan en convertirse en su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Eso es lo que yo les digo. O sea, nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Porque nos hacemos llamar hijos de Dios, ¿cierto? Por medio del conocimiento que el Señor nos ha dado, ya nosotros tenemos la convicción de que en qué momento nosotros sabemos si podemos hacernos llamar hijos de Dios o no, si hemos recibido esa adopción de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo tengo la fe y la convicción de que el Señor Jesús es mi Padre. Yo soy hijo del Señor Jesús, y es la convicción que todos debemos tener. Por medio de la palabra de Dios ya hemos sido, ya el Señor nos ha explicado estas cosas. Entonces, como les decía, lo importante de caer, ¿cierto? No es siquiera caer, sino tener un arrepentimiento. Es el hecho de tener vergüenza delante de los ojos del Señor, de decir, pequé, claro que sí, yo me arrepiento de todo mi corazón, Señor, por favor, perdóname, porque mire lo que dice la palabra de Dios, porque el problema de Israel no fue en haber caído en fornicación. Cuando hablamos de fornicación, recuerde que en fornicación, en prostitución, es porque ellos se fueron en pos de otros dioses, ¿cierto? Ellos comenzaron a adorar becerros, pusieron una cantidad de reglas que el Señor no había puesto, se arrodillaban, alababan a esos dioses, ¿cierto? Por eso el Señor le dijo, se han prostituido con esos dioses, ¿cierto? Porque recuerde que el Señor nos hace un pacto, y ese pacto es un pacto matrimonial. El Señor hizo ese pacto con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor le llama prostitución a todo eso porque ellos se fueron en pos de otros dioses, ¿cierto? Entonces dice, no piensan convertirse a su Dios porque tienen un espíritu de fornicación que está en medio de ellos y no conocen al Señor. Recuerde que el Señor nos dice también que no aprendamos el camino de las naciones. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel en algún momento. Porque recuerda que cuando el reino del norte estaba dividido, vinieron los asirios y tomaron y se los asimilaron entre las naciones, ¿cierto? Y el Señor les dio una orden, les dijo, no tomen el camino de las naciones. O sea, no se asimilen entre ellos, porque tomaron toda la tradición de ellos, ¿cierto que sí? Tomaron toda esa tradición de ellos y siguieron los mismos caminos. Ya no había diferencia entre el pueblo de Israel y los gentiles. Ya no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tomó todas esas tradiciones de donde estaban. Recuerde que lo que estamos hablando. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué ir a adorar ni hacer... ni tenemos que andar alabando, ni honrando, ni nada de esas estatuas, ni otros dioses, ni nada que se le parezca. Nada de esas cosas del Señor. Si hay algo que aborrece al Señor es la idolatría, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que prestar bastante atención a estas cosas. Mire lo que dice 1 Samuel. 1 Samuel 15:23. El Señor castiga fuertemente lo que es la idolatría, lo que es uno arrodillarse ante los dioses, porque recuerde que no solamente un ídolo es solamente un palo. Nosotros tenemos mucha idolatría todavía en nosotros, en nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra egoísmo, ¿cierto? Todo el tiempo mintiendo, engañando, todo eso se llama idolatría. Lo vimos también en la palabra de Dios, como el Señor nos dice, todo eso es idolatría. Es más, hasta la desobediencia al Señor es idolatría. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel 15:23.
Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, mire lo fuerte que el Señor está diciendo. O sea, todo esto es idolatría porque desechaste la palabra de Dios. O sea, todo lo que no es obediente al Señor, todo eso se llama idolatría. Mire, dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Imagínese lo fuerte del Señor, lo que está diciendo. Eso fue básicamente lo que le sucedió al rey de Israel en el tiempo. Miremos lo que dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, 14:7. Nosotros tenemos que ir siempre de frente al Señor, siempre, siempre. Nosotros no podemos estar desobedeciendo al Señor. Nosotros, el llamado que el Señor nos hace es esa santificación, no esa inmundicia, como dice la palabra de Dios. Tenemos que ir siempre íntegros. Tiene que haber integridad, integridad frente al Señor. ¿Qué es integridad? Mire, integridad es que usted es el mismo con uno y con otro, ¿cierto? Digamos, muchas personas se hacen llamar cristianos en este mundo, ¿cierto? Muchas personas dicen seguir al Señor Jesús. Dicen, Señor Jesús, Señor, Señor, tú eres mi Señor, por ejemplo, ¿cierto? Pero no le hacen caso, no le obedecen. En eso no hay integridad, ¿verdad? Porque un día yo voy y hago algo en contra de la voluntad de mi Señor, un día estoy mintiendo, un día estoy engañando, un día me estoy arrodillando a otros dioses, otro día estoy en fornicación con otros dioses, con otras cosas, otro día estoy en mentira, un día estoy y al otro día le digo amén a la palabra de Dios. Y otro día vengo aquí y me reúno con mis hermanos y entonces cuando se lee la palabra de Dios, amén, Señor, tú eres mi Dios, pero estoy haciendo otra cosa diferente cuando el Señor, el día anterior o incluso antes. O sea, eso no tiene sentido, o después incluso, ¿cierto? Eso no es ser uno íntegro. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor castiga fuertemente esas cosas. Dice Primera de Reyes 14:7. Versículo 7 dice la palabra. Ve y di a Jeroboam. Recuerden quién es Jeroboam. Jeroboam fue al cual el Señor le dio el reino de Israel, ¿cierto? Le dio las 10 tribus de Israel. Pero él se llenó de idolatría, él llegó y por miedo a que la gente se le fuera hacia el reino del sur, él tomó unos becerros, los hizo en oro y les puso uno allá en Betel y les puso otro en Dan, ¿cierto? Y puso al pueblo a adorar todos esos dioses, puso al pueblo a prostituirse, en otras palabras, como lo llama el Señor. Y dice la palabra de Dios, así dijo el Señor Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio de mi pueblo y te hice príncipe, ¿cierto? ¿A cuántos el Señor no nos ha hecho príncipes? A todos los que estamos escuchando la palabra de Dios, el que estamos recibiendo ese llamado del Señor Jesucristo, a los cuales el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, el Señor nos ha hecho príncipes. Dice el Señor Jesús, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, dice el Señor Jesús. Versículo 9 dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Fuerte esta palabra, fuerte, porque el Señor está diciendo, me echaste tras tus espaldas. ¿Cómo es posible que nosotros digamos amén, amén a la palabra de Dios el día de hoy y mañana simplemente le volteemos la espalda al Señor haciendo lo que nos gusta, volviéndonos atrás en nuestra inmundicia, cuando ya habíamos dejado la mentira, cuando ya habíamos dejado el engaño, cuando ya habíamos dejado de adorar dioses ajenos, ¿cierto? Voltearon tras mí sus espaldas, dice el Señor Jesús. Versículo 10 dice, por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la cabeza de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre, en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Palabra fuerte esta, palabra fuerte porque el Señor se enoja grandemente cuando nosotros cometemos ese pecado y ese pecado no hay arrepentimiento. Cuando nosotros somos tan orgullosos, tan egocéntricos, de no decir, sí, Señor, me equivoqué y voy a seguir adelante. Padre, perdóname, Señor Jesús, porque lo importante de pecar no es ni siquiera pecar, sino no tener arrepentimiento en nuestros corazones.
Mire lo que dice en la Nueva Versión Internacional, les voy a leer el versículo 10. Dice, por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes de Israel exterminaré, dice la palabra de Dios, exterminaré hasta el último varón. Dice, esclavo o libre, o sea, aquí no importa si ese esclavo, si esa persona, ese descendiente de esta familia ha sido cristiano o no ha sido cristiano, si ha sido libertado por la palabra de Dios, no va a haber posteridad después de él, no va a haber descendencia, dice la palabra de Dios. Dice, la descendencia de Jeroboam, barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. O sea, yo no quisiera que a ninguno nos pasara una cosa tan terrible como esta. Es de verdad cosas que nos tienen nosotros que poner a pensar. El día de hoy esto es una palabra de amonestación, ¿cierto? Es una palabra para que nosotros volvamos nuestro corazón de frente al Señor Jesús, para que ya dejemos tanta cosa de estar aquí y estar allá, sino que nos volvamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. De verdad tengamos al Señor en primer lugar en nosotros, porque cuando el Señor Jesús no es la prioridad en nosotros, en nuestra vida, nosotros tampoco somos la prioridad de Él, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 15, 16. Ya nosotros tenemos que dejar todas esas cosas de estar un día aquí y otro día allá. O nos volvemos de corazón al Señor Jesús o nos quedamos donde estábamos, ¿cierto? Pero lo importante de todo es que nosotros sigamos el camino del Señor, que ya nos volvamos de toda esa maldad, de toda esa inmundicia, en todas esas costumbres que nosotros traíamos anteriormente. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 15, 16. Dice, yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Ojalá usted fuese alguno de los dos. Ojalá usted estuviese allá o estuviese acá. Pero dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor Jesús. Es peor aún que usted esté allá y que esté acá, ¿cierto? Lo importante de todo es que nosotros podamos conservar ese camino de la salvación, que nosotros podamos conservarnos calienticos ahí con nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Ahí, en esta estrecha relación con el Señor, ¿cierto? Mire vamos a leer una historia, Primera de Reyes, porque el Señor les dijo, o sea, durante todo ese tiempo, el Señor Jesús les estaba diciendo, les mandó a decir con el profeta Elías. Vamos a Primera de Reyes 18, 17. El Señor le dijo, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Porque el pueblo de Israel, para ponernos en contexto con lo que vamos a leer, recuerde que lo que sucedió en ese tiempo, durante el reino dividido, les voy a contar algo. Durante ese reino dividido, voy a hablar solamente de la casa del norte, durante todo ese reino que el Señor dividió en ese momento, ¿cierto? Hubieron varios profetas, y uno de esos profetas fue Elías, ¿cierto? Elías le solía predicar, le solía profetizar mucho a un rey que se llamaba Acab, que tenía por mujer a una señora que se llamaba Jezabel, ¿cierto? Jezabel. Entonces, Acab y Jezabel, ellos eran los reyes en ese momento del reino del norte, el reino de Israel. Pero les cuento algo como cosa curiosa, y es que durante el tiempo dividido, ningún rey de la casa del norte hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Ninguno. Todos los reyes que vivieron en ese tiempo en el norte, lo único que hicieron fue llevar el pueblo a idolatría y llevar al pueblo a fornicación, llevar el pueblo a toda esa basura que estaba en ese tiempo, que le servían a esos baales. Ellos rendían tributo a todos esos baales, a todos esos dioses, ¿cierto? Y el Señor se enojó fuertemente contra ellos. Y mire lo que va a suceder acá. En Primera de Reyes 18, 17, vamos a leer esta historia. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, cuando Acab vio a Elías, ¿cierto? Porque recuerden que una de las cosas que decía el rey Acab era que Elías nunca le profetizaba nada bueno. Pues por supuesto que nunca le iba a profetizar nada bueno, porque siempre estaba haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Y el Señor siempre le traía castigo, y siempre le traía palabra profética a él, y le decía, a usted le va a pasar esto, y le va a pasar esto, porque siempre estaba en rebeldía, y siempre estaba en contra de la voluntad de Dios. Por eso este Señor decía, este Señor nunca me profetiza nada bueno.
Pues claro, ¿cómo le va a profetizar? Algo bueno si estaban siempre en contra de la voluntad de Dios, estaba haciendo siempre la rebeldía en contra de las cosas del Señor. Ninguno de los reyes del norte hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Mira lo que dice la palabra. Entonces, cuando Acab vio a Elías, ¿cierto? Le dijo, ¿tú eres el que turba a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Entonces, mire lo importante, porque era que nunca se le profetizaba nada bueno a este Señor, ¿cierto? Y entonces dice la palabra de Dios en el 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la mujer de Acab. Entonces, podemos ver que aquí Elías le estaba diciendo que congregara a todo el pueblo de ahí, incluso a los 450 profetas que ellos tenían para que les profetizaran, que entre otras cosas no eran ningunos profetas, sino que eran puros brujos, ¿cierto? Que hacían siempre hechicería y todas esas cosas. No podemos decir que era un profeta, porque el profeta es el profeta de Dios. El único profeta que había en ese tiempo estaba Elías enfrente de todos esos profetas, todos esos Baales. Mira lo que dice en el versículo 20, dice esto. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Por qué? Porque es que ese era lo que sucedía en ese tiempo, ¿cierto? Porque decían, Señor, Señor, ¿cierto? Pero iban y se arrodillaban allá ante los Baales. Eso era lo que sucedía. Creían rendir tributo al Señor nuestro Dios Todopoderoso, pero enseguida iban y rendían y hacían saumerio y hacían ritos y se arrodillaban y veneraban a todos esos becerros que habían puesto de oro y todo eso. Entonces el Señor, por eso Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice la palabra de Dios, si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, ¿cierto? Entonces por eso el Señor dice, porque ni es tibio ni es caliente, ¿cierto? Dice, si usted está con el Señor, si nosotros hemos escuchado el llamado del Señor, vamos a seguirle de corazón, vamos a seguirle con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero si usted es de Baal, si usted considera que ese Baal es el Dios, pues váyase en pos de él, pero no esté aquí y esté allá. Eso no está bien. Por eso el Señor le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cierto? Tenemos que limpiarnos a nosotros de todas estas cosas. Y muy seguramente nosotros decimos lo mismo, mire, y el pueblo en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. ¿Ven? Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Él estaba enfrentándose a 450 hombres ahí en ese momento. Dice en la palabra de Dios, versículo 23, désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y le pondré leña, lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré abajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, o sea, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, ¿cierto? Entonces, iban a hacer dos altares, iban a hacer 2 altares con leña. Y ahí iban a poner 2 bueyes, uno que le habían dado a Elías y otro que se lo habían dado a los 450 profetas de Baal. Habían 2 altares ahí. Entonces sigue la lectura, dice versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo. Les dio la oportunidad de que ellos fueran y escogieran lo que el que ellos quisieran. Preparadlo primero, vosotros primero, pues que sois los más. Es decir, que ellos eran la mayoría, ¿no? Por supuesto. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Dice la palabra de Dios acá, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar
que habían hecho. Ahí estaban haciendo ellos sus ritos, sus malabares y todas esas cosas ahí para que esos dioses de Baal les respondieran. Versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Mire lo que hacía Elías. Elías decía, ¿cuánta fe tenía Elías ahí en ese momento, verdad? De saber que él nunca le iban a responder por lo que ellos estaban haciendo. Y Elías se les burlaba. Y les decía, burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque es Dios, porque supuestamente es Dios, pues grítenle entre más duro a ver si le escucha, les decía, en otras palabras. Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, decía Elías, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle, decía. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. Ahí estaban ellos cortándose, haciendo holocaustos y toda la cosa para que ese Dios de Baal les respondiese. Dice la palabra de Dios, versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de hacerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó al altar al Señor que había arruinado. Claro, todo estaba arruinado ahí, todo estaba destruido por me imagino, los rituales y toda la payasada que estaban haciendo toda esta gente ahí, ¿cierto? Entonces dice, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, dice. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. O sea, no solamente puso el altar, puso el buey, puso las cosas, sino que llenó de agua todo eso, le echó 3 veces, ya 4 cántaros de agua a toda esa leña y ese buey y todo eso, de tal manera que la zanja se llenó hasta de agua, dice. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, hoy sea manifiesto que tú eres en Israel y que yo soy su siervo, yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Que hoy sea manifiesta esta palabra para salvación, mis hermanos. Que hoy sea manifiesta esta palabra. Que hoy sea manifiesta por medio de esta palabra que el Señor Jesús es nuestro Dios y que esta palabra es manifiesta para nuestra salvación. No solamente la suya, sino la mía también. Y que por mandato del Señor Jesús se está predicando esta palabra hoy. Esto es básicamente lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Señor, el Señor es el Dios, Señor es el Dios. ¿Qué sucedió ahí entonces? Dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Ahí murieron todos. Una palabra muy hermosa que nos deja a nosotros mucha enseñanza, que nos deja a nosotros una enseñanza muy grande con respecto a las cosas del Señor, porque con el Señor no se juega, ¿cierto? ¿Hasta cuándo claudicaremos nosotros entre dos pensamientos? Tenemos que limpiarnos de todas estas cosas que nos llevan a nosotros a apostatar en contra del Señor, que nos llevan a nosotros a alejarnos del camino del Señor, ¿cierto? Si el Señor es nuestro Dios, vamos a seguirle de todo corazón, vamos a seguirle con todas las fuerzas de nuestro ser, ¿cierto? Hagamos nuestro mayor esfuerzo por seguir al Señor en integridad,
Pero no podemos decir, sí, yo sigo al Señor Jesús, pero hoy estoy mintiendo, estoy engañando, estoy haciendo esto, no he liberado mi corazón, no lo he limpiado de tantas cosas, egocentrismo, egoísmo, ¿cierto? Odio, rencor. ¿Cuántas cosas no hay, no estamos idolatrando nosotros en nuestro corazón? Pero tenemos que limpiarnos de todas estas cosas. El Señor Jesús es un Señor, es un Dios fuerte y celoso, ¿cierto? Él nos dejó muchas cosas escritas acerca de la idolatría, pero como les decía ahorita, si hay algo que el Señor enfurezca, que nosotros enfurezcamos al Señor, es en la idolatría. Nosotros tenemos que cuidarnos de todas estas cosas porque el Señor es fuerte y celoso. El Señor no permite ni él comparte su gloria con nadie. ¿Podríamos nosotros en algún momento deshonrar a nuestro Señor Jesús para recibir algún beneficio? Mire, todo, absolutamente todo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Pero les voy a decir una cosa. Si bien es cierto que todo proviene de nuestro Señor Jesucristo, hay unas cosas que vienen para la gloria de Él y otras para nuestra propia destrucción. Es así como son las cosas. El Señor, todo proviene de Él, pero Él permite que unas cosas para que lleguen a mi vida son para la gloria de Él y otras para mi propia destrucción. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que llegan y siempre darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo en todo, en todo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 18. Juan 18, 19. Dice la palabra de Dios, vamos a leer esta escritura. Dice la palabra de Dios, Juan 18, 19, 23. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Dice el Señor Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús. Recuerden que cuando Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando Judas hizo lo que hizo, dice que fue con una compañía de soldados y entregó al Señor Jesús, ¿cierto? Después de que el Señor Jesús fue apresado, lo llevaron ante el sumo sacerdote en ese momento. Dice la palabra de Dios que estando él enfrente del sumo sacerdote, el sumo sacerdote le preguntó esto. Dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Tengamos presente esto. ¿Cuál fue la pregunta que hizo aquí el sumo sacerdote al Señor Jesús? A sus discípulos y acerca de su doctrina, que era lo que ellos creían en ese momento. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Mire, nada de lo que el Señor Jesús haya hablado, lo ha hablado en oculto. La palabra de Dios es asequible. Aquí está, todo lo que el Señor habló está aquí, en la palabra de Él, en la Biblia. Ahí está la palabra. Todo lo que el Señor ha hablado está aquí. Y es público, es público. El Señor nunca lo habló en oculto. Él siempre enseñó en las sinagogas, siempre enseñó en los templos, ¿cierto? Enseñó a los discípulos para que los discípulos compartieran la palabra. De hecho, la palabra dice que tiene que ser llevada hasta los confines de la tierra, ¿cierto que sí? Por lo tanto, aquí no hay nada oculto, mis hermanos. Nada de lo que hay aquí, de lo que el Señor haya hablado, es oculto. Entonces, aquí hay una pregunta que el Señor le hace al sumo sacerdote. Le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Es aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Será que algunos de nosotros no sabemos lo que el Señor nos ha dicho en este momento? ¿Será que alguno de nosotros, el Señor Jesucristo,
no, hasta ahora no sabemos la palabra de Dios. Todos en estos momentos tenemos conocimiento de la palabra, la estamos estudiando, estamos aprendiendo de ella cada día más, ¿cierto? Pero escuchen algo interesante acá. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Es la misma pregunta que nos está haciendo el Señor Jesús ahora en este momento, mis hermanos. ¿El Señor Jesús ha testificado bien acerca de ti? ¿Ha habido un buen testimonio de parte del Señor Jesús hacia nosotros? Y si ha habido un buen testimonio, ¿por qué le golpeas? ¿Por qué lo bofeteas? ¿Por qué lo golpeamos, señores? A veces no nos duele lo que hacemos contra el Señor. ¿Es que acaso Él no es nuestro papá? Pregunta, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a ellos, pregúntale a nosotros, ¿qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros para que nosotros le paguemos así tan mal? Para que nosotros lo bofeteemos en la cara. ¿Qué es eso tan malo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué es eso tan terrible que el Señor ha hecho en tu vida para que nosotros le pisoteemos el nombre? Para que nosotros lo golpeemos con nuestras acciones, para que nosotros sigamos revolcados en la inmundicia donde estamos. ¿Qué es eso tan terrible que el Señor ha hecho con nosotros? Para que nosotros no le obedezcamos. Oseas 11:2. Vamos a Oseas, por favor. Dice la palabra de Dios, Oseas 11:2. Cuanto yo más los llamaba, dice el Señor, cuanto yo más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. En otra palabra dice, yo los llamaba con cuerdas de amor, ahí más adelante dice, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor los atraía hacia mí. Pero dice la palabra, eso lo pueden leer ahí está. Pero cuanto yo más los llamaba, dice el Señor, tanto más se alejaban de mí. En cuanto más venía ese llamado hacia nosotros, nosotros corríamos, más nos alejábamos del Señor. ¿Qué es eso tan terrible que el Señor ha hecho con nosotros para que nosotros paguemos así de esa manera? Recuerden la palabra que el Señor nos habló en algún momento en el libro de, creo que está en Juan, acerca de los 10 leprosos. No recuerdo en qué evangelio está, acerca de los 10 leprosos. Habían 10 leprosos y escucharon que el Señor Jesús pasó por allí. Señor, Señor, límpianos. Señor, Señor, por favor, ayúdanos. ¿Cuántos milagros no ha hecho el Señor en la vida de nosotros, mis hermanos? ¿Cuántos milagros no ha hecho el Señor con nosotros? Pero dice la palabra de Dios que a pesar de que eran 10 y el Señor los sanó a los 10, solo uno se devolvió a agradecer. Uno solo, mis hermanos. Uno solo se devolvió a agradecerle al Señor Jesús por lo que Él había hecho. Y el Señor le dijo, luego no eran 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están esos otros 9 malagradecidos que no han entendido cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Si el Señor lo único que quiere es nuestra salvación. ¿O será que a alguno de nosotros nos ha faltado sustento y abrigo en algún momento? ¿Será que alguno se ha acostado aguantando hambre? Yo no creo eso, ¿cierto? Porque si se ha acostado aguantando hambre ha sido por dos situaciones. Una, porque no ha llamado a algún hermano, y otra, porque
está haciendo dieta. Esa es la única razón que yo le veo. Pero yo digo delante de mi Señor aquí en este momento, que nunca a nadie le va a faltar nada, ni nunca nos ha faltado. A pesar de esta situación que estamos viviendo en este momento, yo estoy seguro que ninguno se ha acostado con hambre. A ninguno. El Señor ha suplido a todos nos ha proveído. A pesar de la situación, a pesar de no tener trabajo, a pesar de no tener, a pesar de vernos solos, ¿cierto? A pesar de estar enfermos, a pesar de muchas cosas, de quedarnos sin trabajo, sin salario, sin sustento, ¿cierto? Pero no sustento físico, porque el Señor nos sustenta a nosotros. Yo soy una persona que yo digo, yo no dependo de mi salario, yo no dependo de una empresa, yo dependo de mi Dios. Él es el que me sustenta a mí. Y por la gracia y la misericordia del Señor Jesús, aún estoy aquí. Aún ahí yo puedo abrir la nevera de mi casa y ver comida ahí. Aún se sirve a la mesa siempre alimento. Aún tengo un techo donde vivir. Para la gloria y la honra de mi Señor Jesús. Nunca me ha faltado sustento y abrigo. Y yo estoy seguro que con ustedes tampoco. Sí, señor profesor, dijo la mano. ¿Cuándo? Vayamos a Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 2. Jeremías 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Jeremías 3:2. Desde el versículo 2 dice, alza tus ojos a las alturas. Llegó el momento, mis hermanos, en que nosotros ya tenemos que mirar al cielo, pedir misericordia a nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él no podemos. Sin Él esta carrera que nosotros hemos empezado, no vamos a poder. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te has prostituido. Junto a los caminos te sentabas como ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Porque es que el problema de todas esas cosas es que lo que yo hago, ¿cierto? Siempre va a afectar a alguien más. Yo tengo una responsabilidad muy grande como padre de familia, ¿cierto? Y no solamente ya ahora como padre de familia, sino como pastor. Que todo lo que yo hago en este momento va a perjudicar a otras personas, ¿cierto? Todo lo que yo estoy haciendo, la gente me está viendo a mí. Mis hijos me están viendo, mi esposa me está viendo. Por eso yo tengo que dar ejemplo. Por eso yo tengo que ser ese baluarte en el cual ellos puedan ver al Señor Jesús. Y no solamente yo, sino cada uno de nosotros debemos dar testimonio de lo que, de cuál es el que vive en nosotros, ¿cierto? Recuerde que, como dijimos ahora, la palabra de Dios, la simiente de Dios vive en nosotros. Nuestro Señor Jesús está aquí con nosotros. Ese es el testimonio que nosotros debemos dar. Dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente ramera y no quisiste tener vergüenza. Es que eso es lo que hemos estado hablando, mis hermanos, porque todos en algún momento hemos pecado. Ninguno, vean, mi hermano, yo les digo la verdad, ninguno a la verdad puede decir, es que yo nunca pequé, o yo nunca he pecado, o nunca voy a pecar. Todos a la verdad hemos cometido errores. Todos a la verdad hemos tenido tropiezos en algún momento, ¿cierto? Pero lo interesante de todo, o lo relevante de este asunto, no es ni siquiera tropezar, o no es ni siquiera caernos, sino no tener vergüenza delante del Señor. ¿Cómo es posible que nosotros llegue a tal punto, tanto orgullo y tanto orgullo y tanto ego en nuestro corazón, de decir que no, pues que eso pasó y ya, eso no pasa nada? Estamos juzgando cosa liviana, mis hermanos, como dice la palabra de Dios. Juzgamos cosa liviana toda esta fornicación y toda esta idolatría en contra del Señor, toda esta desobediencia en contra del Señor. Estamos juzgando como cosa liviana, dice la palabra de Dios. El problema es no tener vergüenza, mis hermanos, no arrepentirnos. Debemos tener un corazón arrepentido, un corazón arrepentido. El problema no es caernos. Nosotros no nos podemos quedar ahí, ni siquiera no es el hecho de quedarnos ahí, sino echar para atrás, ¿cierto? Porque cada vez que nosotros no tenemos vergüenza, cada vez que nosotros no nos arrepentimos, estamos dando un paso hacia atrás.
Y es ahí donde viene el título de la prédica. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos 6:1. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:1 al 4. Vamos a leer. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el Señor. En ninguna manera. Nosotros no podemos ser esa máquina de pecado, ¿cierto? Nosotros no podemos seguir practicando y practicando el pecado todo el tiempo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible que si yo ya morí al pecado, si el Señor Jesús ya me sanó, ya me libró, ya me lavó, cómo voy yo a seguir viviendo en el mismo pecado, revolcándome en la misma inmundicia de donde me sacó el Señor? Dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, nosotros debemos andar en vida nueva, un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Recuerde lo que le dijo en la conversación que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo allá en Juan 3, le decía, cuando Nicodemo le hizo la pregunta y el Señor le dijo, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice el Señor? No puede entrar en el reino de Dios, dice la palabra de Dios. No puede entrar en el reino de Dios, tiene que haber un nacimiento, un nuevo nacimiento, pero ese nacimiento es espiritual, mi hermano. Yo no puedo decir que me voy a meterme en una piscina y me zambullo ahí y ya salgo limpio. Esa limpieza nada tiene que ver, eso es físico. Las cosas son espirituales, las cosas con el Señor son espirituales, ¿cierto? Por eso el Señor dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren, mis hermanos, nosotros después de tener un nuevo nacimiento, nosotros no podemos estar ahí todo el tiempo, como dice la palabra de Dios, que no podemos estar, el que es nacido de Dios no puede estar practicando el pecado todo el tiempo. La simiente de Dios permanece en él. Nosotros no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Y es más tremendo aún el que, aún sabiendo que tiene un nuevo nacimiento, ¿cierto? Que ha sido lavado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero aún sigue pecando y aún sigue en toda esta idolatría, aún sigue mintiendo, aún sigue engañando, aún sigue robando, aún sigue con ese corazón lleno de odio, de rencor, ¿verdad? Aún sigue honrando a dioses ajenos, a dioses paganos, arrodillándose a dioses que nada tienen que ver, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:26. Leamos qué dice Hebreos 10:26. Bueno, vamos a leer Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26. Dice el Señor Jesucristo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad, mis hermanos? Que Cristo Señor, el Señor es nuestro Dios. Ese es el conocimiento de la verdad. Que Él vino a morir siendo el único Dios todopoderoso. Vino y murió por nosotros. Que derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros pudiésemos tener salvación. Ese es el conocimiento de la verdad. Que el Señor Jesucristo nos dijo, arrepentíos, porque esa es la condición en la cual nosotros podemos acceder a ese nuevo pacto. Tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. Pero si nosotros después de tener ese conocimiento, ¿cierto?, pecáramos voluntariamente sabiendo que estamos cometiendo pecado, porque el Señor puso la ley en nuestra mente, ¿cierto? Él la escribió en nuestra mente y en nuestro corazón, por lo tanto nosotros sabemos todas estas cosas. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, sabemos que estamos mintiendo, sabemos que estamos honrando a otros dioses, sabemos que estamos en idolatría, sabemos que estamos en rebeldía con el Señor, sabemos que estamos deshonrando a nuestro Padre. Y el Señor dice, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad y pecares voluntariamente, ¿qué dice el Señor? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, ¿qué? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Eso es lo que nos espera a nosotros si nosotros estamos pecando voluntariamente. Mas sabiendo nosotros que estamos cometiendo pecado, dice la palabra de Dios, si pecáramos voluntariamente, una horrenda expectación de juicio viene sobre nosotros. Una horrenda expectación de juicio. Y mire lo que dice en el versículo 31, ahí en la última parte abajo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. Esto nos tiene que a nosotros poner a pensar de alguna manera. Tenemos que autoanalizarnos nosotros mismos, tenemos que mirar qué es lo que está pasando en nuestra vida, tenemos que mirar si lo que nosotros estamos haciendo es para la gloria de Dios o no. Antes de hacer cualquier cosa, mis hermanos, la clave de todo es preguntarle qué pensaría nuestro Señor Jesucristo si nosotros estamos haciendo esto. ¿Está bien o está mal? Si es que lo que yo estoy haciendo en mi vida o cada paso que yo doy en mi vida va a glorificar el nombre de Dios o no. ¿Será que lo que yo estoy haciendo en mi vida está glorificando el nombre de Dios? ¿Qué creen ustedes? Autoanalicémonos nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé la facultad, que nos dé la virtud, que nos dé esa sabiduría, ¿cierto? Para nosotros analizar nuestra propia vida, si lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vayamos a hacer en algún momento, las decisiones que nosotros tomemos en este momento en nuestra vida, van a glorificar el nombre de Dios. Porque si nosotros no estamos haciendo eso, estamos mal. Y nosotros vamos a pecar y estamos pecando voluntariamente. Dice la palabra de Dios, una horrenda expectación de juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el Señor Jesucristo. Vayamos a Juan. Vayamos al libro de Juan, capítulo 13. Hay situaciones en la vida, mis hermanos, en que nosotros se nos presentan ocasiones de caer, como hemos venido hablando. Por supuesto que nosotros vamos a caer, ¿cierto? Por supuesto que nosotros vamos a caer, pero nosotros debemos tener ese arrepentimiento. Definitivamente debe haber un arrepentimiento en mi vida. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Todo ese arrepentimiento, el Señor, a pesar de que todas esas situaciones vienen, nosotros tenemos cosas importantes, tenemos herramientas importantes que el Señor nos ha dado a nosotros para nosotros limpiarnos de todas estas cosas. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cierto? Después de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros tenemos herramientas como el arrepentimiento, tenemos herramientas como la oración. El Señor dijo, velad para que no entre esa intentación. Lo mismo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Qué estaba haciendo Lot? ¿Qué estaba haciendo la mujer de Lot en ese momento? Lot y su familia. Estaban huyendo de la destrucción. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Huir, mis hermanos. Huir cuando se nos presenta una tentación, cuando se nos presenta a nosotros en la vida cosas que nosotros pensemos que no está de acorde a la voluntad de Dios, huyamos de esa situación. Corramos porque es para nuestra salvación. Corramos de allí, huyamos. El Señor dice, velad para que nosotros podamos estar en santidad con el Señor Jesucristo. Debemos tener esa comunión, esa comunicación todo el tiempo con nuestro Señor. Mire lo que pasa aquí. Juan 13:3. Dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mire lo importante de todo, de leer correctamente, porque nosotros estamos aquí entendiendo, vamos a entender correctamente que Él salió de Dios y a Dios iba. Es decir, que Él, estando en su majestad de Dios, Él vino a morar aquí a la tierra para darnos a nosotros salvación, ¿cierto? A cumplir la ley y luego iba a tomar su potestad de Dios nuevamente. Se levantó de la cena, dice en el versículo 4, y se quitó su manto y tomando una toalla, la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le respondió, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, dijo el Señor. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Claro, como Pedro estaba pensando que el Dios Todopoderoso
el creador de toda la tierra, el creador de todas las cosas, nuestro único Dios todopoderoso, se iba a tomar la molestia de lavarle los pies a Pedro. Miremos qué enseñanza tan hermosa nos deja el Señor Jesús aquí. Porque el Señor le dijo, esto no lo sabrás ahorita, no lo entenderás ahorita, pero lo entenderás después. Pedro lo iba a entender ahorita. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo, ¿cierto? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces recordemos quién era el que no estaba limpio ahí en ese momento. ¿Quién de los discípulos era el que no estaba limpio? ¿Quién fue el que nunca fue limpio, el que no fue lavado? Fue Judas. Judas fue el que lo entregó. Recuerde que la palabra de Dios dice que Judas fue tan traicionero, ¿cierto?, que él era el hijo de perdición, él había sido designado para que cumpliera esa función, él era un vaso de deshonra, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios que no solamente Judas lo entregó, sino que también dice que él, siendo el que llevaba las ofrendas, sustraía de la bolsa. O sea, que en otras palabras, no solamente lo entregó, sino que también robaba al Señor Jesús, ¿verdad? Pero bueno, sigamos acá entonces. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué es que el Señor le dice eso? Porque recuérdele que el Señor Jesús, Él es el que nos lava a nosotros de pecado. Nosotros somos santificados, somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por su gracia y su misericordia. Nosotros somos lavados por medio de ese sacrificio hermoso que Él hizo por nosotros. Entonces dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué le dijo eso? Porque nosotros, después de estar lavados, mis hermanos, nosotros seguimos cometiendo errores, cometiendo, digámoslo así, cayendo. De alguna manera nosotros también cometiendo todos estos errores estamos ofrendando también al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces el Señor le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué hizo esa comparación el Señor? Recuerde que en la antigüedad, ¿cierto?, cuando el mismo Señor Jesucristo les dijo, vayan y prediquen y vayan por los caminos y todo eso, prediquen en las aldeas, y le dijo, el que lo reciba y el Rey de paz esté ahí, pues la paz estará con él, ¿cierto? El que no, sacúdase en el polvo de sus zapatos, el polvo de sus pies y sigan, ¿cierto? ¿Por qué será que les dijo eso? Porque en ese momento era para que ese pecado no les fuera a contar a ellos, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos ver que ellos tenían la tradición también en la antigüedad, que donde ellos llegaban a cualquier casa, recuerde que ellos andaban por el polvo, eran carreteras que no tenían pavimento, eran carreteras que eran trochas, ¿cierto? Estaban en medio del desierto también. Entonces, claro, por supuesto que ellos, donde llegaban ellos estaban completamente sucios los pies todo el tiempo y ellos tenían la tradición de que a la casa donde ellos llegaban siempre venía la persona, el dueño de casa o el amo, el que estaba ahí, venía y se le lavaban los pies a las visitas, a las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque los que uno que se ensuciaban eran los pies. Las personas estaban limpias, pero se ensuciaban los pies, ¿cierto? Entonces el Señor nos llama a nosotros con esto, porque a pesar de que nosotros hemos sido lavados, nosotros aún en este mundo nos seguimos ensuciando, ¿cierto? Nos seguimos untando de toda esta contaminación. ¿Cuánta contaminación no hay en este mundo? En la televisión, en la calle, en este país donde nosotros vivimos, ¿cierto? Nosotros pegados a unas costumbres aún que no edifican para nada, ¿cierto? En absolutamente todo, la música, todo, en los colegios, esto está lleno de idolatría por todo lado. Todas estas contaminaciones, todas estas cosas nos contaminan a nosotros, nos ensucian a nosotros. Por eso nosotros tenemos las herramientas para lavarnos los pies, para quedar completamente lavados nuevamente. Tenemos la oración, tenemos el arrepentimiento, tenemos el velar, el leer la palabra de Dios. Todas estas cosas el Señor las puso para que nosotros nos lavemos de lo que nosotros en este momento nos ensuciamos, ¿verdad? Entonces, vayamos entonces a 2 Corintios, vayamos a 2 Corintios 5.
Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor Jesucristo. ¿Alguien quisiera, por favor, ayudarme con Efesios 2:10? Efesios 2:10, y otra persona podría leer, por favor, Hechos 3:19. Y otra persona podría, por favor, leernos Proverbios 28:13. No lo encuentro. Tenemos Proverbios 28:13, tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, tenemos Efesios 2:10. Sí, Ujú. que la palabra del Señor en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para cuando Dios inició. Amén, amén, gloria al Señor Jesús. Porque nosotros cuando somos nuevos, hechos nuevamente, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, ¿cierto? El Señor creó unas obras, el Señor puso después de que nosotros somos hechura suya, dice el Señor Jesús, somos creados en Cristo para buenas obras. Y esas buenas obras el Señor las preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas, para que nosotros andemos siempre en ese camino, en esas obras, haciendo siempre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros no podemos todo el tiempo estar, ya después de que somos criaturas nuevas, estar otra vez en el pecado. No podemos hacer eso. Mire, hay gente que lo hace, hay gente que usted puede ver, gente que no le interesa mentir, gente que no le hace ningún efecto estar pecando todo el tiempo. En estos días, hablando con unos hermanitos, hablamos de una enfermedad que suelen tener las personas que eso se llama insensibilidad congénita al dolor, ¿cierto? Eso es una condición congénita en la que en la que no se puede percibir dolor físico. Incluso pueden haber señales o síntomas de enfermedades, la gente se puede romper un hueso, la gente se puede golpear, la gente se puede, digamos, hacer un moretón, una herida, y la gente sigue como si nada porque la gente no tiene conciencia del dolor. Y es lo que pasa a algunos hermanos también, ¿cierto? Que ya tienen, como dice la palabra de Dios, tienen la conciencia cauterizada. Mienten y no les causa ningún dolor. Mienten, roban, no les causa ningún dolor. Nos adoramos otros dioses, no les causa ningún dolor. Seguimos desobedeciendo al Señor y no les causa ningún dolor porque tienen ese tipo de enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad congénita al dolor, o sea, que no tienen ninguna sensibilidad. Yo no sé de ustedes, mis hermanitos, pero a mí me ha pasado que cuando yo caigo o cuando algún error ha pasado en mi vida y yo me doy cuenta que he pecado en contra de mi Señor, yo les digo honestamente, es como si me pegasen una patada en el estómago. De verdad que sí, a mí se me salen las lágrimas de solo saber que le he fallado a mi Señor. Eso es como si le pegasen a uno un golpe en la barriga, en el estómago. Eso es algo terrible. Usted se siente sin aire, usted siente que le falló al Señor. Pero hay gente que no, hay gente que sigue como si nada. Hay gente que todo el tiempo está pecando y pecando y pecando y mienten un día y al otro día vuelven y hacen lo mismo y siguen como su vida como si nada. Entonces, terrible eso, terrible que la gente sienta todas estas cosas, que no sientan dolor ante el Señor de fallarle. ¿Alguien tiene Hechos 3:19? Sí, Germán. Sí, hermano, buenos días. Yo. Bueno, ¿alguien me lo puede leer, por favor? ¿Cuál de todos? Hermanita, ¿sí? ¿Alguien lo va a leer? Hechos, dice, por tanto, Yo quiero buenos días para todos. Buenas, Victoria. Tardes. Gracias, Victoria. ¿Me puede leer Hechos 3:19, por favor? Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados.
Y Amén. sigue ahí para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. mi hermano Manuel tiene por ahí Proverbios 28:13. Y María Piedad, ¿podría por favor leerme Segunda de Crónicas 7:14? Ok, Germancito. Segunda de Crónicas 7:14. Y mi hermano Manuel, el Manuel, ¿me podría leer Proverbios 28:13? Ah, sí. Sí, señora, ya lo busco. Amor, amén, pastor. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Bueno, 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Amén, amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Esta palabra es hermosa de parte de nuestro Señor Jesús. Dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, el que los deja, alcanzará misericordia, dice el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice María Piedad, el otro versículo? Germancito, buenas noches. Buenas noches. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si se humillare mi pueblo, ¿cuánta humildad debemos tener nosotros para nosotros reconocer nuestros errores, ¿verdad? Cuánta humildad y humillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo para que si en alguna manera el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé la oportunidad de que nuestros pecados y todas las ofensas que cometemos en contra de nuestro Señor, el Señor pudiese nosotros perdonarnos. Porque es que la palabra de Dios dice muy claramente, allá en segunda de Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también dice en Mateo 3, dice, yo se lo voy a leer, Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En la Nueva Versión Internacional ese mismo versículo dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esas son las obras las cuales el Señor preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Esos frutos, nosotros, si bien es cierto que nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de las personas, pero sí podemos ver los frutos, ¿cierto? Y esos frutos deben demostrar en las personas arrepentimiento ante los ojos de mi Señor. Nosotros todos debemos de ver esas obras. Si bien es cierto que no podemos ver lo que hay en el corazón, pero sí podemos ver lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Mira lo que dice Apocalipsis 3, 5, 12. Vayamos al libro de Apocalipsis. ¿Apocalipsis qué, hermano? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Gracias, hermano. Vamos a leer, de nada, mi hermana, vamos a leer desde ahí, desde el 5 en adelante. Como les he venido diciendo, mi hermano, esto es una carrera que nosotros debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos dé la bendición de poder vencer, porque es una carrera en la cual nosotros debemos correr, pero nosotros debemos vencer en esa carrera. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, dice el Señor, el que venciere. Y confesaré su nombre delante de mí, de mi Padre y delante de sus ángeles. Ay, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo aquí. El que tiene oídos, mis hermanos, nos está diciendo. El que tiene oídos, que oiga, dice. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, dice el Señor. Y cierra y ninguno abre. Solamente Él tiene la llave, mi hermano. Solamente Él puede abrir y cerrar puertas. Yo conozco tus obras. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta, mis hermanos, es el final de nuestra carrera, de nuestra carrera, la cual nosotros debemos vencer para poder llegar a esa puerta. Y cuando nosotros llegamos a esa puerta, ¿cierto? El Señor tiene abierta esa puerta para que nosotros podamos entrar. Esa es la puerta de la salvación, la cual nadie puede cerrar, porque
aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, porque es que allá llegamos, pero no llegamos solos, ¿cierto? Allá, nadie que diga, yo voy a correr esta carrera solo pueda decir, yo voy a llegar y voy a alcanzar y voy a vencer. A esta carrera nosotros llegamos es de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en Juan. Yo conozco mis ovejas y sé quiénes son, y las tengo, las tengo en mi mano y nadie me las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, nosotros tenemos poca fuerza, dice el Señor Jesucristo. El único que nos levanta, el único que nos lleva de su mano, el único que nos impulsa a nosotros a llegar a esa meta, que siempre nos lleva así arrastrados, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos pedirle, Señor, que nos agarre Él de la mano de nosotros, porque si nosotros nos agarramos de la mano de Él, siempre nos vamos a soltar, mis hermanos. Mientras que si nosotros Él nos agarra de su mano, nosotros jamás nos vamos a soltar, siempre vamos a estar ahí. Dice la palabra de Dios, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, esos que se dicen ser cristianos y no lo son, a los que se dicen ser hijos de Dios y no lo son, porque solamente los que escuchan la voz de mi Señor, los que le siguen a Él, los que han guardado la palabra, son los que son los verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Dice, sino que mienten, dice el Señor, escúchalo todo lo que está diciendo, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te he guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice el Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, la palabra de Dios también dice, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos recompensa. Porque es que a Cristo Jesús es que nosotros servimos, mis hermanos. A Cristo Jesús es que nosotros servimos. Todo lo que nosotros hagamos, sea de corazón, sea de hecho, sea de palabra, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espero que les hayamos recibido esta palabra con gozo en nuestro corazón, Amén, que pastor. produzca un cambio en nuestra vida, ¿cierto? Que podamos seguir de la mano a nuestro Señor Jesucristo en medio de todas estas pruebas, tribulaciones, en medio de toda esta situación, que nos redarguya a nosotros del pecado que nosotros en algún momento venimos sintiendo, ¿cierto? Nosotros venimos haciendo. Y gloria a mi Señor Jesús por esta palabra. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga.